Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra segunda sección, VIP, donde le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado el licenciado Luis Miguel Decán, ministro de Trabajo, presidente del Partido Revolucionario Socialdemócrata y uno de los ministros mejor valorados por el presidente y líder Luis Abinader. Licenciado Luis Miguel Decán, nos sentimos muy contentos de tenerlo hoy aquí en Aeromundo y nos gustaría recibir de usted un análisis de este primer año de gobierno del cambio, presidido por nuestro presidente Luis Abinader, en tiempo de buenos ejemplos. ¿Qué podría usted decirnos? Muchísimas gracias, don Guillermo, por permitirme compartir una vez más con usted y con todos sus amigos televidentes de esta institución de programa nacional e internacional. Mire, don Guillermo, gracias por su pregunta, porque esa pregunta simplemente nos obliga a los dominicanos a diluirla a la siguiente: ¿ha valido la pena el cambio? Vamos a ver. Cuando el presidente Abinader asume el poder, en este país habían cerca de 400,000 trabajadores suspendidos. Hoy se encuentran recuperados y trabajando el 97.4% de los trabajadores que se encontraban trabajando antes de la pandemia. Y estamos en pandemia. Pero eso no fue casual. Eso no es porque sí. Eso se debió a que la visión del presidente Abinader fue combinar la salud de la población con la salud de la economía. Don Guillermo, cuando el presidente Abinader asume el poder, no solamente no existen vacunas en la República Dominicana, sino que no existen vacunas en el mundo. Pero peor aún, ningún médico del planeta sabía cómo es que tenía que tratar a los pacientes afectados del COVID. Y a pesar de eso, el país puede exhibir hoy la más baja tasa de letalidad, no solamente del continente, sino del mundo. Pero además de eso, mi querido don Guillermo, el pueblo dominicano ha podido recibir más de 11 millones de dosis de vacunas. Pero además de eso, don Guillermo, de una variedad, de un cóctel, de una canasta de diferentes vacunas de diferentes orígenes. Pero además de eso, don Guillermo, cuando el presidente Abinader decidió de manera responsable que era correcto fomentar la aplicación de una tercera dosis, los representantes de los gobiernos de antes, PLDistas y PLDosos, comenzaron a criticar. ¿Y cuál es la realidad hoy, algunos meses después de esa medida? Que todos los países del mundo están ordenando la aplicación de la tercera dosis. Eso se llama visión, eso se llama ser precavido. Pero es muy fácil querer criticar ahora porque tenemos vacunas. ¿Y qué querían? Que no tuviéramos vacunas, que el pueblo dominicano estuviera muriéndose. Eso es lo que quisieran, porque se han acostumbrado durante años, 20 años, de jugar con la salud de la vida de los dominicanos. El presidente Abinader no hace eso. No. Pero más que eso, don Guillermo, usted ha visto un nivel de irresponsabilidad que a un mes de iniciar el proceso de clases en el 2020, el gobierno anterior no dejó absolutamente nada preparado. Y el gobierno del presidente Abinader en la materia de educación logró en tiempo récord salvar el año escolar, estableciendo un sistema de educación presencial, virtual, televisivo, radial. No le creían a Roberto Fulcar cuando decía: vamos a tener educación virtual y no vamos a perder el año. Pero que organismos internacionales multilaterales han establecido el caso de la República Dominicana como un caso de ejemplo del mundo. Pero además de eso, don Guillermo, el gobierno, desde el 16 de agosto del 2020, en el discurso inaugural, anunció que comenzaría con 5,000 millones de pesos en préstamos a tasa cero para la producción. Eso nunca se había visto. Y comenzó con ese monto y eso siguió aumentando. Eso ha permitido que el país haya podido aumentar su cantidad de producción en muchísimos rubros, como por ejemplo el arroz, como por ejemplo el ajo,
producto particular y especial en gobiernos anteriores, pero así en muchísimos ámbitos. Eso no es casual. Luis Miguel de Camps, pero esa valoración suya, ¿qué significado tiene? Crear un clima de confianza entre los actores económicos en medio de una crisis económica mundial. ¿Qué impacto tiene eso en usted? Mire, la República Dominicana es hoy, gracias a esas acciones y conducta responsable y transparente del presidente Abinader, uno de los países de más alta recepción de inversión nacional y extranjera. Y eso solamente tiene un nombre, y ese nombre se llama confianza. Y esa confianza tiene un solo responsable y se llama Luis Abinader Corona, presidente de la República Dominicana. ¿Por qué? Porque durante demasiados años los inversionistas nacionales y extranjeros siempre dudaban de la institucionalidad, de cuánto dinero le iban a pedir los funcionarios de turno para poder proceder con sus inversiones. Y eso hoy no se permite. Corrupción pública y privada de 20 años sin sanción y con impunidad todavía. Hoy nuestro jefe de Estado dice: no hay vaca sagrada y tienen que rendir cuenta a lo que han robado por 20 años, devolver lo robado con una justicia que lo escuche a los imputados, que tengan derecho a defenderse, porque aquí no hay rencores, odios ni venganza, sino aplicación de la ley, con ministerio público que aplique las normas y jueces que cumplan con las leyes y la Constitución. ¿Qué dice usted? Es que eso que usted acaba de decir, don Guillermo, se resume también en una comparación de lo que decían antes y de lo que es ahora. Los gobernantes de antes decían, cuando le preguntaban los periodistas, ¿de cuál corrupción usted me habla? Y ahora se sabe no solamente de cuál es que se le hablaba, sino que el presidente actual dice: no hay vacas sagradas, sea quien sea, venga de donde venga y pertenezca del partido que sea, a la organización que sea. Las consecuencias tendrá que pagarla quien la cometió. Y eso se está viendo. Por eso la confianza. Pero, don Guillermo, es tanto el nivel de compromiso, seriedad, que el presidente de la República no solamente demuestra, sino que impregna en todas sus ejecutorias, que además la preocupación fundamental de la calidad de vida de los trabajadores ha sido evidente. Me explico. Más de 80.000 millones de pesos este gobierno ha invertido en programas de apoyo a la sociedad dominicana. La extensión del programa Fase 1 y Fase 2 para los trabajadores. La creación del Fondo Navidad para los Trabajadores, que salvó a los trabajadores dominicanos poder recibir unos dineros correspondientes al bono navideño, a pesar de estar en pandemia, de más de 3.400 millones de pesos. Pero además de eso se creó el Fase Turístico, consciente de que a pesar de que ha habido una recuperación también en ese sector, todavía por razones mundiales no se encuentra a su plena capacidad. Pero además de eso, los programas de asistencia familiar no solamente aumentaron el valor, sino que duplicaron la cantidad de personas que se encontraban protegidas por esos programas. Por todos los lados que usted mire, querido don Guillermo, la preocupación del gobierno ha sido evidente, pero ¿cuándo hemos visto antes un presidente de la República tan cercano y tan presente? Es decir, cada vez que hay una iniciativa para la generación de empleos, ahí está el presidente. Cada vez que hay una idea para que pueda haber una inversión para generación de empleos, ahí está el presidente. El presidente es un presidente que está consciente de que lo que el país necesita es justamente lo que él ha dicho, la creación de empleos. Y en esa dirección, mi querido don Guillermo, quiero señalar, ya también en función como ministro de Trabajo, que hoy en día se encuentra prácticamente la misma cantidad de trabajadores activos que antes de la pandemia, aunque estamos en pandemia. Imagínese usted en algunos meses más, cuando otros sectores se sigan recuperando, vamos a ir construyendo firmemente ese propósito de campaña y ese compromiso de gobierno de empleo digno, de empleo importante. Y en esa dirección, mi querido don Guillermo, yo quiero señalar que el gobierno del presidente Luis Abinader está muy consciente que el empleo tiene que ser digno y la dignidad del empleo
tiene que ver con los niveles salariales y con las condiciones. Y con los niveles salariales, el gobierno del cambio produjo hace algunas semanas el aumento salarial más significativo que ha habido en las últimas décadas, de un aumento ponderado de más del 24%. Pero usted sabe, y le recordamos al país político y a la nación entera, que el presidente Luis Abinader, su administración, le aumentó los sueldos a los médicos, a las enfermeras, claro, a los trabajadores de la salud, a los profesores, a los militares, a los policías, en fin, en cada sector que forma parte del brazo humano para dinamizar el país, lo ha atendido. ¿Usted qué dice? Y además de esos aumentos a los médicos, además de esos aumentos a las enfermeras, además de esos aumentos a los policías, entre otros, también ha creado programas de pensiones, por ejemplo, a los médicos. Y en el sector privado, ¿por qué usted cree que logramos producir un consenso tripartito para ese gran aumento del salario no sectorizado hace algunas semanas? Por la confianza que el presidente Abinader le brinda a esta población, en donde empleadores y trabajadores han podido percatarse, han podido vivir en carne propia lo que todos los dominicanos hemos podido vivir. Y es que tenemos un presidente que representa dignamente los deseos de esta población. Pero además de eso, mi querido don Guillermo, decía, el empleo digno también tiene que ver con la salud y la seguridad de los trabajadores. Y en esa dirección, el presidente ha dado demostraciones contundentes. Por ejemplo, antes de que concluyera el año 2020, se adicionaron más de 2 millones de nuevas personas al Seguro Nacional de Salud, SENASA, subsidiado, es decir, a costa del gobierno, porque es importantísimo. Pero este gobierno tiene una visión clara de la creación de redes de hospitales traumatológicos, de redes de hospitales oncológicos, para que un dominicano que viva, por ejemplo, en el sur profundo, no tenga que desplazarse a la capital para hacerse un tratamiento. Un accidentado en una autopista lejana no tenga que morirse en el camino porque no encuentra atención. Ese ha sido el resultado de 20 años de desgobierno del PLDismo histórico, que este gobierno del cambio en apenas un año ha comenzado a deshacer para construir y materializar los verdaderos deseos de la población. Bueno, hay un ejemplo también que todos los dominicanos, usted, yo y de cualquier partido político o de la sociedad dominicana podemos tocar: narcotráfico, la delincuencia criminal, los funcionarios comprometidos con la droga por dinero de los diferentes partidos políticos, militares de todos los rangos, policías. Es decir, hoy, ¿qué estamos viendo? ¿Qué dice usted? Mire, bueno, acuérdese que con el corrupto, abusador y cobarde de Leonel Fernández en sus 12 años, aquí estaba Quirino, Figueroa Agosto, el caso famoso Paya, donde fusilaron a 7 colombianos y no apareció ni la droga ni el dinero. O César el abusador en el gobierno de Danilo Medina. ¿Qué dice usted? Don Guillermo, eso que usted acaba de decir, afortunadamente comienza a verse como cuestiones del pasado, porque este gobierno ha estado demostrando total independencia, pero al mismo tiempo requiriendo que los responsables de actos que riñen con la ley se vean obligados a pagar por sus actos y a cumplir sus consecuencias. No hay vacas sagradas, ha decretado el presidente de la República, y no se ha quedado en una intencionalidad. Esas son parte de las razones por las cuales el cumplimiento del presidente de su compromiso de campaña de designar en el Ministerio Público a personas independientes de partidos o de preferencias partidarias, ese es el resultado. Doña la institucionalización. Doña Miriam Germán es un ejemplo de eso. Pero claro, doña Miriam Germán, que tiene un crédito moral incalculable en esta sociedad dominicana y que cada día se demuestra aún más. Pero mi querido don Guillermo, esos eventos que el pueblo ve con esperanza, porque se ve la materialización de las promesas dadas en campaña, solamente fortalecen el espíritu y el compromiso de institucionalizar. En la intervención del presidente de la República del 18 de agosto de este año,
señaló un listado de 12 reformas. Los críticos simplemente se limitan a decir que es demasiado, pero sí tenemos que aspirar a transformar este país, tenemos que tener un presidente como lo tenemos, que se atreva a decir las cosas por su nombre, que se atreva a abordar, independientemente de la dificultad que signifiquen, transformar esos desgobiernos de una generación completa. El narcotráfico, un ejemplo. Institucionalizado durante demasiados años y se está dando golpes tremendos y contundentes en contra de ello. Pero además, mi querido don Guillermo, ese nivel de cantidad de reformas, entre ellas la laboral, la de la seguridad social, la electoral, la democrática, entre otras, muchas, la de salud, la del agua. Don Guillermo, yo quiero brevemente mencionarle esa. Es por primera vez en la historia de este país que un gobernante, de manera correcta y seria, se preocupa por el tema del agua, el medio ambiente, que a propósito nuestro querido amigo Orlando está haciendo una fenomenal labor en esa dirección. La única vez que de manera contundente se apresa y se logra medidas de coerción contra personas que atentan contra el medio ambiente es ahora. Así es. ¿Pero por qué? La independencia del Ministerio Público, la decisión del presidente de la República, la institucionalidad, que todos los colaboradores del presidente que le acompañamos estamos comprometidos con ello. Pero siguiendo en esa dirección, estamos cansados de escuchar el agua es vida. Pero usted sabe por qué los gobiernos anteriores no se habían interesado. Porque para resolver ese problema se requieren varios periodos de gobierno hasta generación, claro, pero para resolverlo hay que comenzar a resolverlo, con planes sostenidos. Y este gobierno del presidente Abinader ha establecido un plan sostenido de varios años, sea el gobierno que sea, para que se desarrolle y nosotros y nuestros hijos y nuestros nietos tengamos agua, agua para vivir, agua para poder crecer a la sociedad. Eso ha sido posible por el compromiso de enfrentar las realidades y llamarle las cosas por su nombre del presidente Abinader. Y todo eso sin pretender ser una persona que conceptualiza, no, siendo una persona llana, transparente, cercana. A eso es lo que llamamos el gobierno del cambio. Entonces, mi querido don Guillermo, claro que sí, ha valido la pena el cambio político. En un año se comienzan a ver resultados, se comienzan a ver soluciones, se comienza a ver lo que este país durante tantos años ha estado esperando. Entonces, hay una gran diferencia entre el presidente constitucional de hoy, Luis Abinader, y los 12 años del desgobierno del corrupto, abusador y cobarde de Leonel Fernández y los 8 años de Danilo Medina. ¿Cuál es la diferencia? Mi querido don Guillermo, una de las principales diferencias se encuentra en la raíz. Mientras el presidente Abinader y su familia, no ahora, no, durante años y décadas, se han impuesto la obligación, autoimpuesta, de no hacer negocios con el Estado, esas administraciones anteriores se encuentran ahora cuestionadas por la justicia precisamente por lo contrario. Comenzando por ahí se desprende todo lo demás. El Estado no es un botín de los gobernantes, el Estado es del pueblo y los gobernantes son sus mandatarios que tienen la obligación de hacer lo que el pueblo les ordene, pero con la conciencia de saber que luego se tendrá que rendir cuentas. En este gobierno, mi querido don Guillermo, todos los años se están haciendo auditorías adicionales a las de la nueva Cámara de Cuentas, que ya no es Cámara de Cuentos, auditorías internas, auditorías de Contraloría, procesos de limpieza. Eso no se había visto antes. El proceso de institucionalización, que cuesta trabajo, que mucha gente a veces se siente afectada porque durante décadas se estuvo alimentando un sistema clientelar, politiquero, ahora se está poniendo en primer plano la salud de la nación y luego los intereses particulares legítimos y además que sean obviamente legales. Esa es la gran diferencia. Licenciado Luis Miguel de Camps, con usted siempre podemos hablar por muchas horas, pero no podemos dejar de preguntarle
algunos de los importantes logros que su gestión ha tenido como ministro de Trabajo. ¿Qué diría usted? Muchísimas gracias, don Guillermo. Lo primero que hemos hecho es que logramos la creación de burbujas sanitarias laborales para que a finales del año pasado sectores de la economía que se encontraban cerrados pudieran abrirse y los trabajadores volver a ocuparse de manera digna y producir. Pero también hemos logrado, como decíamos, un aumento salarial importantísimo e histórico, en donde entre el 11 y el 20 y tantos por ciento, en algún caso el 59% de aumento salarial. Pero también, don Guillermo, esto es muy interesante e importante. Por primera vez en 20 años de que existe el Sistema Dominicano de Seguridad Social, hemos logrado que el gobierno inyecte más de 5.400 millones de pesos a la cuenta del cuidado de la salud de las personas. Cuenta del cuidado de la salud de las personas. Eso significa que el gobierno está comprometido y que hemos logrado visualizar la necesidad de la gente. Hemos logrado conciliar con los actores y siempre llamamos a todos esos actores con sus reclamos legítimos a la mesa del diálogo, a la construcción de soluciones, porque como sociedad tenemos que construir soluciones de manera conjunta. Hoy más que nunca, mi querido don Guillermo, el consenso no es una simple opción. Es una obligación moral de los ciudadanos y sobre todo de los políticos que estamos en el servicio público, de producir y propugnar por esas reformas y por esos consensos. Vamos a permitirle al licenciado Luis Miguel de Camps que pueda despedirse de nuestra querida familia dominicana aquí en Aeromundo haciendo una exhortación. Muchísimas gracias, mi querido don Guillermo. Pueblo dominicano, luego de este primer año del gobierno del cambio, hemos podido ya sentir qué significa este cambio. Y esto es solamente el comienzo, porque después de 20 años de gobiernos maleados y que pretendían vivir de ti, hemos logrado implantar a un gobierno dirigido por un presidente que sabe que tú eres el que importas, que sabe que los servidores públicos somos eso, servicio para el público. En esa dirección y con esos propósitos te decimos, sigamos apoyando al presidente Abinader, que apenas estamos abriendo la superficie de los cambios positivos para mejorar y dignificar la vida de todos los dominicanos. Licenciado Luis Miguel de Camps, nosotros siempre apreciamos mucho su presencia aquí en Aeromundo. Usted es una demostración de ese nuevo liderazgo actuando como gobierno, ahora actuando como ministro. Ustedes, los jóvenes profesionales que acompañan al presidente, como usted bien valorado, están dando demostraciones de que trabajan para contribuir en ayudar a la gente, es decir, a lo que quiere y hace el presidente y líder Luis Abinader, buscarle la mejor calidad de vida a nuestro querido pueblo dominicano. Nosotros le reiteramos que este programa siempre va a estar a su disposición y que también somos de los dominicanos que apoyamos su gestión. Amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro segundo personaje de la semana. Lo ha sido el licenciado Luis Miguel de Camps, ministro de Trabajo y presidente del Partido Revolucionario Socialdemócrata, aliado al presidente Luis Abinader, al gobierno del cambio. Y como siempre, vamos a hacer nuestra breve exhortación. Y hoy nuestra breve exhortación es continuar conversando con el presidente constitucional de la República, con el licenciado Luis Abinader, en esta audiencia que nos concede muy amablemente cada domingo. Señor presidente, gracias por sus buenos ejemplos. Lo que hemos visto en esta semana, que no había ocurrido nunca en los últimos 60 años, esa operación Falcón, donde usted, como comandante en jefe de nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional, apoyando a la Dirección Nacional de Control de Drogas, a la colaboración de la DEA, a la contribución de la Procuraduría General de la República a través del Ministerio Público, para hacer casi 100 allanamientos contra
el narcotráfico y lavado de activos. Nunca se había visto eso, y en este país se sabe, y todos lo sabemos, que el jefe de Estado aprobó y seguirá aprobando todo lo que sea para contrarrestar las violaciones a las leyes y a la Constitución de la República. Llámese narcotráfico, llámese político de cualquier partido, llámense militares o policías de cualquier rango, llámese empresarios que se han ocupado de apoyar narcotráfico, es decir, apoyar y manejar el dinero de la droga sin sanción en este país. Lavado de activos. Qué bueno que ha ocurrido en esta semana, lo que todo el pueblo dominicano puede comprobar que antes no sucedía, y hoy podemos verlo, de que ha valido la pena que usted sea el que había sido y el que fue escogido como presidente constitucional de la República. Pero ahí no se queda todo, presidente. Usted es un defensor del fortalecimiento institucional. Todos lo sabemos y lo comprobamos. Precisamente queremos destacar a un hombre de su gobierno, al gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, que también es un trabajador en función de la institución que representa el Banco Central. Es un hombre que se recuerda a otro gobernador grande que tuvo la República y que Dios lo tenga en gloria, Diógenes Fernández. 28 años en el Banco Central, más de una decena como gobernador del Banco Central, defendiendo las instituciones. Le sirven a las instituciones, Valdés Albizu. Le sirve al gobierno, como le sirvió a todos los gobiernos, porque entiende que es la institucionalidad, no partidos políticos ni colores políticos. Qué bueno que tenemos un gobernador del Banco Central, que su decisión de escogerlo presidente, y nosotros lo sabemos, fue una decisión acertada, porque tiene también prestigio internacional, y ese prestigio internacional lo recibe la República Dominicana y su gobierno. ¿Por qué hablamos de la gobernación del Banco Central? Porque toda la comunidad internacional financiera, llámese Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, tres instituciones que tradicionalmente han participado en los últimos 60 años en la vida financiera de la nación, también reconocen que su gobierno, presidente, que el gobierno del cambio tiene una fortaleza en el Banco Central de la República, defendiendo a todos los dominicanos como institución, no al partidarismo político. Y hoy él apoya a usted, presidente, porque trabaja para buscarle alternativas de solución a todos los problemas de nuestra querida familia dominicana, con un gran clima de confianza económico, con esos actores económicos que Luis Abinader, que es usted, el presidente de todos, está produciéndole a la comunidad internacional financiera. Esos son logros grandes de la República Dominicana de todos los colores. Y como siempre, presidente, aquí en Aeromundo siempre vamos a recordar la sanción a los que robaron por 20 años, esa corrupción pública y privada, con Leonel Fernández Reina, ese corrupto abusador y cobarde, que no nos rinde cuenta ni siquiera de su fundación multimillonaria cuando llegó pobre en el 96, ni con la droga, ni con el narcotráfico, también en los 8 años de Danilo Medina, con César el abusador y todo aquello. Hoy estamos viendo un ejemplo de decencia. Aquello que no le enseñó a usted el patriota Juan Bosch y que se lo enseñó a sus discípulos que lo traicionaron, ética, moral, principios y valores, hoy usted lo exhibe en la República Dominicana, a todo lo largo y ancho de la República, y nos damos cuenta que ha valido la pena elegir a nuestro querido presidente Luis Abinader, a quien apoyamos
este medio de comunicación de 54 años. No tenemos temor en que apoyamos a nuestro presidente, apoyamos a nuestro gobierno, apoyamos a nuestro Partido Revolucionario Moderno y aliados, porque trabajamos precisamente para este cambio. Y qué bueno que la mayoría del pueblo no se equivocó junto a nosotros. Eso es tener esperanza, y usted abre siempre las puertas de las esperanzas, porque las ventanas también están abiertas. Muchas gracias, señor presidente, por ese trabajo honesto, transparente y responsable que usted patrocina con los buenos ejemplos desde el poder político en la República Dominicana. Y a cada uno de ustedes quiero agradecerle, como siempre, su amabilidad al escoger a Aeromundo cada domingo como el mejor programa de panel de la República Dominicana. Muchas gracias. Y hasta el próximo domingo, si Dios quiere, con otro Aeromundo responsable y constructivo en favor de las grandes mayorías y muy especialmente de los más pobres que sufren y de esa clase media que están recibiendo respuesta de un gobierno responsable presidido por un presidente auténtico, trabajador, transparente y honesto como Luis Abinader. Muchas gracias y hasta el próximo domingo, si Dios quiere.